Hola, hola, mi gente, ¿cómo están? Les mando un saludo a la distancia. Los saluda su amigo Sergio Quintero nuevamente en nuestra tercera lección ya de Mindfulness, compasión, autocompasión y comunicación no violenta. Y el día de hoy, en esta tercera lección, vamos a ver o vamos a explorar más bien la relación que hay del trauma con nuestro sistema nervioso. Porque de repente muchas veces nos cuestionamos qué tipo de trauma es el que vamos a atender, si es racial, si es por abuso sexual, si es por violencia, si es por algún accidente, alguna pérdida de una persona querida o el tipo de trauma que sea, ¿vale? Lo que normalmente hacemos muchas personas es que no vemos como de forma individual cada caso, sino que nos vamos un poquito más al fondo de lo que estamos experimentando y en este caso, quiero que entiendas desde la parte de tu sistema nervioso qué es lo que pasa, qué se origina, cómo actúa, para que puedas entender todo este proceso y de esa misma manera, con todas las herramientas que te he ido enseñando y con todo lo que vamos a ir aprendiendo, puedas tú seleccionar las correspondientes que sientas que te van a ayudar a enfrentar esta crisis o este trauma desde las sensaciones que vive tu cuerpo, tu mente, desde de manera integral, cómo puedas enfrentarlo, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que nosotros tenemos algo que se llama sistema nervioso. Y en el sistema nervioso autónomo, básicamente lo que nos dice es que este sistema nervioso controla funciones de manera involuntaria de nuestros órganos y se divide en simpático y parasimpático. Entonces, ¿por qué es un sistema nervioso autónomo? Porque básicamente realiza funciones que contigo o sin ti las va a hacer, ¿no? O sea, que no necesita de tu esfuerzo o de tu, de ti de manera consciente, perdón, para que puedas realizarlas. Por ejemplo, de repente mover la mano necesita que yo voluntariamente le diga a mi brazo qué tipo de movimiento va a realizar. Entonces yo lo hago. Pero si en este momento te digo, a ver, mueve tus intestinos, pues simplemente no vas a poder, porque eso es algo que hace tu sistema nervioso autónomo. Cómo respirar, cómo los latidos de tu corazón, cosas que ya tu cuerpo controla de manera automática. Entonces, este se divide en simpático y parasimpático. La diferencia entre estos dos es que el sistema nervioso simpático lo que hace es acelerar el ritmo o la frecuencia de movimiento de esos órganos, ¿vale? Simpático es cuando, por ejemplo, tu corazón tiene un ritmo cardíaco normal y cuando se activa tu sistema simpático, lo que hace es empezar a latir más rápido. Boom, 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 boom. ¿Vale? Y al extremo, o sea, de manera contraria, cuando se activa tu sistema parasimpático, lo que hace tu corazón es empezar a bombear o a latir más despacio, como cuando te vas a ir a dormir. Empiezas a sentir que tu corazón se empieza baja las frecuencias, entonces empieza a latir más tranquilo, más relajado, ¿vale? Entonces, quiero que vayamos viendo un poquito esto para que podamos entender exactamente qué es lo que ocurre desde adentro cuando estamos enfrentando un trauma o estamos experimentando pues zonas fuera de nuestro bienestar, ¿vale? Entonces, en el sistema nervioso autónomo vamos a detectar que el sistema simpático puede compararse como el acelerador de tu coche. Es decir, que cada vez que tú presionas el acelerador, entonces empieza a avanzar y entre más a fondo esté ese acelerador, pues más rápido vas a ir, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante un evento o experimentamos una situación complicada, tu acelerador
normalmente pues lo pisas a fondo y empiezas a experimentar muchas cosas y te empiezas a acelerar y empiezas como a tener ciertos comportamientos mentales, emocionales, físicos que denotan que el acelerador está a fondo, ¿vale? Y el sistema nervioso parasimpático hace totalmente lo contrario, ¿no? Ese es el freno. Entonces, cuando tú pisas el freno, lo que haces es que todo tu ritmo, toda la activación de tu cuerpo, de tu mente, se empieza a desconectar, empieza a requerir menos energía para poder realizar las actividades de tu día, ¿vale? Entonces, ahí tenemos acelerador y tenemos el freno, ¿vale? Eso es el sistema simpático y parasimpático. Esto hace, y esto es importante que lo entendamos, esto hace que nuestro nivel de activación, o sea, tener freno y acelerador, hace que nuestra activación siempre esté fluctuando, es decir, que vaya así, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante que vaya fluctuando este comportamiento interno en tu sistema nervioso autónomo? Porque sin él, básicamente, entonces no podrías mantenerte en ciertas zonas que ahorita te voy a ir explicando y esto nos va a ayudar para que tú puedas responder a las demandas, a las demandas que vas teniendo durante tu día, durante todos tus días y de esa forma pues vayas aprendiendo, eh, pues vayas teniendo como aprendizaje y respuestas eventuales a todo lo que va sucediendo. Eh, todos los tiempos, o sea, bueno, más bien todo el tiempo nos encontramos en un estado de activación, ¿vale? Ahorita te voy a dar las diferencias de esas activaciones para que entonces logres entender dónde tienes que estar, dónde tienes que procurar siempre mantenerte y cuando detectes que te sales de esa zona hacia otra zona, entonces puedas recurrir a herramientas, técnicas y cosas para que puedas regresar a tu zona de bienestar y te mantengas óptimo, ¿vale? Esto se puede identificar en cualquier momento, ¿no? Como te decía, nosotros tenemos una zona en donde vamos oscilando y nuestro sistema nervioso se mantiene fluctuando a manera de que podamos responder. Cuando tú te sales a una zona, o sea, de esta zona de bienestar que le llamo yo, cuando tú te sales, entonces entras a una zona complicada o a la inversa, cuando tú te sales hacia abajo, entras a otra zona también complicada. Y de lo que se trata es que siempre, siempre rastrees el nivel de energía que sientes para que puedas entonces eh, cuidar tu sistema nervioso y a través de eso puedas estar en calma, en tranquilidad y cosas por el estilo. Entonces, eh, fíjate, cuando vives en un estrés traumático o un trauma, se entiende, así normalmente vas a sentir una explosión de energía orientada a la supervisión. Es decir, si tú de repente vas caminando por la calle y se te ves por ahí que alguien se te va a acercar y a lo mejor ya está sacando un arma, entonces tu cuerpo lo que hace ante ese evento es que empieza a acumular mucha energía para darte la fuerza y la energía necesaria para salir huyendo, ¿no? Como dicen en México, patitas, ¿para qué las quiero? Entonces, toda, toda esa energía acumulada te sirve para poder pelear o para poder huir. Y eso básicamente es meter el pie en el acelerador, ¿no? Entonces empiezas a cargarte de energía para que seas más rápido y para que tengas más fuerza y te puedas defender ante ese evento. Sin embargo, hay momentos en que esto o esta reacción física, mental y emocional no funciona, entonces llegas a un estado de congelamiento, ¿no? En donde si esa respuesta de huir o pelear no es posible, porque a lo mejor la amenaza es muy grande, entonces te congelas, pero es como si metieras el freno de trancazo, ¿no? Como si te amarraras en el coche y de repente entonces tienes mucha energía contenida, pero al mismo tiempo te quedas paralizado
y entonces te pone rígido y no es un estado donde tengas energía, pero estés relajado o estés tranquilo, o sea, paralizado, estés congelado, pero que no estás relajado, ¿vale? Entonces, ese punto, ese momento, te lo va dando tu sistema nervioso simpático y parasimpático. Cuando pones el pie en el acelerador o cuando pones el freno de trancazo. Entonces, el trauma y la activación disregulada, se llama esto que te acabo de explicar, cuando hay esta activación disregulada, al pisar el acelerador y el freno a fondo al mismo tiempo, es como si atraparas la energía, ¿no? Lo acabábamos de mencionar. Entonces, esta marca o es esto que sucede hace una marca en tu vida, en tu cabeza, en tus ideas, en tu experiencia, y esa marca puede ser estrés postraumático, ¿no? No toda la gente que vive estrés postraumático o que tiene esta marca vive estrés postraumático, pero sí es un elemento fundamental de la gente que tiene estrés postraumático, ¿vale? Esta experiencia genera algo que ya les había mencionado, que es la activación disregulada. ¿Vale? Quiero que vayamos entendiendo como esos conceptos y que queden claro, porque a través de ello es que nosotros vamos a poder aprender, entender las situaciones que ocurren desde nuestro interior para que podamos resolver la parte externa. Entonces, disminuye la capacidad para controlar el nivel de activación o se tiene, o sea, con la activación disregulada, me refiero, que tú, bueno, no tú de manera como consciente, pero tu cuerpo responde a mucha activación o a poca activación. Y ahorita, básicamente te voy a explicar qué refiere a tener mucha o poca activación. Te mencionaba que nosotros siempre estamos como en una zona y en esta zona vamos fluctuando y ahí vamos pasando nuestro día a día, ¿vale? Y de repente entonces nos salimos de esta zona o nos salimos hacia abajo de esa zona y entramos en otro tipo de situaciones. Entonces, a esta zona donde fluctúas y realizas todas tus actividades diarias, yo personalmente le llamo la zona de bienestar, la zona de cuidado, ¿vale? Técnicamente hablando, cuando tú sales de esta zona hacia la parte de arriba, que es cuando pisas el acelerador, lo que estás haciendo es una hiperactivación, o sea, una sobreactivación, ¿vale? Cuando tú estás fluctuando y te sales hacia la zona baja, de esa fluctuación, entonces lo que estás haciendo es hipoactivación, es decir, baja activación. La activación desregulada es una marca bien característica de alguien que, como ya había mencionado, experimentó un trauma. Aunque no todos, repito, experimentan trauma al tener este tipo de comportamiento. Es importante volvernos hábiles, volvernos diestros en la parte de reconocer estas dos experiencias, ¿no? De la zona de hiperactivación o de la zona de hiporactivación, para que mediante las señales no verbales y mediante la indagación, es decir, las preguntas o algunas preguntas, nosotros detectemos en qué zona estamos y de esa manera podamos agarrar herramientas o actividades que nos regresen a nuestra zona óptima o de bienestar, ¿vale? Este, bueno, pues ya dicho esto, ahora lo que nos toca hacer es que tú veas en tu zona de tolerancia. Bueno, te explico. Esta zona, técnicamente hablando, la puedes conocer como zona de tolerancia, zona óptima de activación, que le llaman pues, los psicólogos, los psiquiatras y mucha gente que está en el área de bienestar, le llama zona de tolerancia. Yo la verdad es que llevo mucho tiempo diciéndole zona de bienestar porque es más entendible, porque bueno, sabes que bienestar es de que yo estoy bien
Y bueno, esa zona es a la que le llamamos zona de bienestar, que vemos que la zona que nos acelera es la hiperactivación y la zona que nos bajonea, como coloquialmente decimos en México, es la hipoactivación, ¿vale? Entonces, ya que estamos como muy claro, quiero darte algunas características de lo que sucede en estas dos zonas para que de repente empieces a entender qué es lo que sucede contigo de manera interna, ¿no? Cuando tú estás oscilando otra vez en tu zona de bienestar y te disparas a la hipoactivación, lo que sucede normalmente y de manera general, pueden variar, puede ser una, pueden ser varias sensaciones, pero digamos que el común denominador es que empiece un aumento en las sensaciones, ¿no? Es decir, que te vuelvas más sensorial y que te vuelvas más sensible a todas las sensaciones que pudieras estar recibiendo por medio de tus cinco sentidos, ¿vale? Puedes empezar a experimentar reactivación emocional, ¿no? Entonces, reactividad emocional no es otra cosa más que ponerte eufórico, llenarte de ira, de enojo, explotar, ¿no? Es la parte de cuando la gente explota y empieza a gritar y empieza a golpear o empieza a hacer cosas así como muy drásticas. Quiere decir que ya hay una reactividad emocional. O también puede pasar que hay hipervigilancia, que es la falta de sueño, que ya llegó la noche, ya llegó la hora de ir a cama, te acuestas y no puedes conciliar el sueño, no puedes dormir. ¿Por qué? Porque te mantienes hiperactivado, ¿vale? También sucede que de repente empiezan a llegar muchas imágenes, muchas imágenes, muchos ruidos, o empiezas a tener mucha actividad mental. Eso también es parte de la hiperactivación. Entonces, ahí hay un desorden del procesamiento cognitivo, es decir, de repente te empiezas a perder entre tanto bombardeo que hay gente que ante un siniestro, de repente dice, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo llegué? ¿No? O sea, se pierden por completo de ese bombardeo mental. O sea, que es como si perdieran la orientación, ¿vale? Eso sucede en la parte arriba, en la parte superior de la zona de hiperactivación. Cuando tú estás oscilando en tu zona de bienestar y caes a la zona de hipoactivación, entonces empiezas a sentir una ausencia relativa de sensaciones. Es decir, que como que empiezas a perder o se te empiezan a dormir o a nublar todas tus sensaciones corporales. Empiezas a sentir en tu mecimiento, es decir, que se duermen todas esas emociones, ¿no? De repente como que sucede algo, pero no sé, no sé cómo explicártelo, pero es un momento en donde tus emociones como que se neutralizan y ya no sabes si estás bien, si estás mal, o sea, como que empiezas a salirte de fuera de ti. ¿Vale? Y esta disminución de la capacidad de procesar a nivel cognitivo se empieza a hacer muy evidente. De repente te están hablando, ¿no? Por ejemplo, tienes un accidente automovilístico y llega una persona y te dice, ¿estás bien? Y tú como que la oyes muy de lejos o empiezas a ver todo muy lento o ves que te están hablando, pero tú ya no escuchas o no entiendes lo que te están diciendo. Eso es porque se presenta una reducción en los movimientos físicos y en tu procesamiento cognitivo, ¿no? Como que de repente, por ejemplo, hay veces que cuando ya estás muy cansado, ¿no? Que tuviste un día muy pesado y estás cansado, de repente te dicen algo y te quedas así como en la lela, diríamos los mexicanos, ¿no? Te quedas como pensando, ¿qué me dijo? O de repente esa persona se da cuenta y te dice, ¿sí me escuchaste? ¿Sí me estás entendiendo? Porque te ven como en otro mundo, o sea, como que tu cuerpo está aquí, pero tu mente ya está totalmente desconectada y cuando quieres ir a dormir porque estás muy cansado, pues simplemente como que vives en dos dimensiones, ¿no?
sabes que tu cuerpo está recostado en la cama, pero no tienes sensaciones, o sea, tú, como tal, de manera interna, ya no sabes dónde estás y pues te da mucho cansancio, empiezas a sentir pesadez y cosas por el estilo. Entonces, esto te lo cuento y te lo platico porque son características de estas dos zonas que si aprendemos a identificarlas, va a ser un paso que tengas a la delantera de que cuando tú estés fluctuando en tu zona de bienestar y de repente tengas un evento que te saque fuera de estas zonas, de esta zona de bienestar a cualquiera de la hiperactivación o de la hipoactivación, entonces reconozcas sus características y digas de manera consciente, ah, ya estoy entrando o ya me está sucediendo y lo frenes lo más rápido que puedas, porque si no entras en una espiral donde cada vez el ruido se pone más fuerte y es más difícil frenar el coche porque ya le estás dando más velocidad, o a la inversa, ¿no? Que de repente entonces metas el freno de trancazo y ya no sepas cómo reaccionar porque te desorientas y bueno, cosas por el estilo. Hay otro tipo de señales en diferentes áreas de tu vida, y esas señales no te las voy a especificar, pero sí quiero que entiendas las áreas donde se pueden presentar. Entonces, vas a encontrar señales en tu cuerpo, señales físicas, vas a encontrar señales de hiperactivación en tu mente, en tus emociones, en tus relaciones sociales, es decir, en la manera en que te relacionas, en tu motivación, en la percepción de cómo ves las cosas. Y también va a haber otro tipo de señales en la hipoactivación. Ahí hay que tener mucho cuidado porque de repente, sobre todo cuando hacemos mindfulness o algunas técnicas de relajación, podemos confundir la parte de cansancio físico o de ciertas sensaciones normales con la hipoactivación porque son muy similares y de repente, por ejemplo, si tú estás mucho tiempo en una postura, probablemente no es que estés haciendo una buena práctica, sino que tu cuerpo ya está desconectado porque ya se cansó. Entonces, hay que tener un poquito más de cuidado en esta parte para poder saber identificar si es hipoactivación o si de plano es otro tipo de sensación. Es difícil distinguir estos estados de concentración intensa de la hipoactivación porque realmente te digo que sus características como que son muy similares. Es fácil tender a dar retroalimentación positiva al sentarse por largos periodos. Entonces, cuando nosotros observamos como profesionales de la salud y del bienestar este tipo de periodos, es sumamente importante indagar, es decir, preguntar cuáles son las sensaciones y cuáles son las cosas que está experimentando esa persona para que podamos saber si realmente está experimentando una buena práctica o de plano ya la perdimos, ya no estamos ahí, ¿no? Porque se desconectó y se fue y ya no está ahí, ya no tienes como que muchas sensaciones y todos sus sentidos o sus emociones están entumecidas, ¿vale? Y por último, en esta parte de la hipoactivación, es fundamental preguntar cómo la práctica que estamos realizando le ayuda a las personas que queremos apoyar en su vida cotidiana. ¿Cómo experimentan este ejercicio para que entonces nosotros podamos seguir facilitando algunas otras técnicas o podamos seguir orientando? Y en la parte de la hipoactivación también vamos a tener señales en diferentes áreas y en esas áreas pues hablamos nuevamente y casi de las mismas que en la hiperactivación, que es en la zona este, en la zona física, en la zona mental, en la zona, perdón, te decía, en la zona mental, en la emocional, en la social, en la percepción de tu vida y en el self.
¿Qué es el self? Pues básicamente el de tu cuerpo-alma, ¿no? Por decirlo así, es cuando tienes sensaciones de distancia de ti mismo. Es decir, que sientes que como que tu cuerpo y tu alma se despegaron y de repente, el ejemplo que te decía, ¿no? Cuando te vas a dormir, que sientes que tu cuerpo está acá, pero tú ya estás en otro lugar, ese es el self. Entonces, puede ser una desconexión con tu cuerpo, con tus emociones y con tu pensamiento. Puedes estar despersonalizado, es decir, que no sabes quién eres. Ese es el self. Entonces, tenemos varias áreas donde tenemos signos diferentes, tanto en la hiperactivación como en la hipoactivación. Eh, Me gustaría saber si de repente quieres saber características de todas estas áreas, déjame un comentario abajo en este video para que si te interesa saber como más a detalle en cada una de estas áreas de otro tipo de señales en la hiperactivación y en la hipoactivación, entonces házmelo saber para que haga un video exclusivamente para explicarte qué sensaciones o qué cosas se presentan en esos momentos. Por el momento me despido de ti, deseando que toda esta información sea valiosa y te dé seguridad, te dé confianza para que puedas tanto resolver la parte estrés, de tu estrés postraumático, de aquellas experiencias dolorosas que estás viviendo. Y bueno, me despido y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.